sabría cómo estar aquí solo. Y bueno, ha sido un tiempo grato, como siempre, estar aquí en Armenia. Casi todos cumplen con uno de los requisitos para ser pastores y es la hospitalidad. Es increíble, bueno, y comen bien, ¿no? Y por fin aprendí a tomar café. Yo no lo tomaba, le soy franco, a mí café no. Viajo mucho y en el extranjero me ofrecían café y les decía que yo no lo tomaba y me decían, pero tú no eres entonces colombiano. Yo dije, bueno, no sé, pero yo no. Y de vez en cuando solamente café Juan Valdés, pero ya aquí aprendí pues que no, eso no, nada. Tiene que ser el de acá, ¿no? No, ha sido un tiempo hermoso, precioso, verlos, ver a esta hermosa congregación de creyentes que se han unido en un pacto santo de membresía, de caminar juntos en pos del Señor, adorando al Señor en su santo día de reposo. Qué bueno ver a los santos en todas partes del mundo. Bueno, hoy quiero compartirles un sermón basado en Colosenses capítulo 2. Deseo que me acompañen allí. Colosenses capítulo 2, desde el versículo 8 hasta el verso 15. La palabra de Dios dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. La carta de Pablo a los colosenses ha sido considerada como una de las cartas más cristológicas que tiene el Nuevo Testamento. Obviamente, todas las escrituras son cristológicas, cristocéntricas, nos hablan de Cristo. Cuando dos discípulos de Cristo en el día de la resurrección iban caminando todos tristes y decepcionados porque el Mesías, Jesús, ellos esperaban que llegase a ser rey y que destruyera a Roma, y resulta que sus esperanzas se vieron frustradas porque este Jesús que esperaban que iba a ser el Mesías, el Cristo, en realidad muere crucificado por el imperio. Así que ya han pasado 3 días, hay unas damas que dicen que vieron que la tumba estaba vacía, que se le apareció un ser angelical que les dijo que resucitó, pero ellos no tienen mucha fe, así que ellos van triste camino a Emaús. Cristo resucitado se les aparece allí, van caminando juntos y Cristo les dice, bueno, ¿qué les pasa? Porque están así, y le cuentan toda la historia, y al final Jesús les muestra a través de las escrituras, empezando desde Moisés, es decir, desde Génesis hasta los profetas, es decir, hasta Malaquías, todo lo que las escrituras decían sobre él.
Esto nos muestra que toda la Biblia habla sobre Cristo, solo que el Antiguo Testamento lo hace por medio de tipos, símbolos, y el Nuevo lo hace de una forma clara. Y todas las cartas y los libros del Nuevo Testamento hablan de Cristo, pero hay algunos libros de la Biblia que de una forma particular resaltan esta cristología, y uno de estos libros es Colosenses. Y de una forma particular, la carta a los Colosenses se enfoca para que el cristiano aprenda la centralidad que tenemos en Cristo y que estamos completos en Cristo. Estamos completos en Cristo. Un problema al que se estaba enfrentando esta congregación era la influencia de grupos sectarios, doctrinas erróneas que estaban entrando a la iglesia, que eran una mezcla de filosofía griega y una mezcla de judaísmo, algo así como un gnosticismo aún incipiente, el cual decía: sí, Cristo es necesario para la salvación, pero si tú quieres ser más cristiano, ser más espiritual, necesitas de algo más. Y entonces Pablo en esta carta presenta la supremacía de Cristo como Dios, como Rey, como Salvador, y cómo estamos los cristianos completos en Cristo, que Él es suficiente para salvar, que no necesitamos de ninguna otra cosa. Y Pablo aquí ataca a los falsos maestros y corrige a los cristianos para que no se aparten de esa centralidad en Cristo. Por lo tanto, hoy quiero que estudiemos este pasaje titulándolo La unión con Cristo y su plenitud en el creyente. La unión con Cristo y su plenitud en el creyente. Y nos vamos a enfocar en tres pensamientos centrales que desarrolla el apóstol Pablo aquí. Versículo 8, hay una falsa enseñanza para evitar. Versículos 9 al 10, la unión del divino Cristo y el creyente. Y versos 11 al 15, beneficios de la unión con Cristo. Es un sermón sencillo. Empecemos con nuestro primer pensamiento, una falsa enseñanza para evitar. Dice Pablo en el verso 8, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. En resumen, Pablo empieza diciéndoles: creyentes, cuidado con las especulaciones. Cuidado con las especulaciones. Hay que tener precaución con la palabra filosofía que usa Pablo. Pablo no está diciendo, oiga, hay que tener cuidado con la clase de filosofía, o si usted estudia o lee, qué sé yo, a los presocráticos o a Platón, o si usted en la universidad le enseñan algo de epistemología o de ética filosófica o esto. No, él no se refiere tanto a eso. A lo que se refiere Pablo es a cualquier tipo de perspectiva sobre la vida que no esté fundamentada en la palabra de Dios. Cuidado con eso, porque eso son especulaciones. Aquí Pablo no habla de las profundidades de la historia de la filosofía, sino algo más sencillo. Repito, la perspectiva de la vida que algunos iban desarrollando combinando el cristianismo, el platonismo, el judaísmo, el paganismo y el híbrido que se armaba allí. Era un Frankenstein teológico, era un monstruo. Pablo dice, no, no, no. Les voy a mostrar que en Cristo tenemos
todo lo que necesitamos para que ustedes se conduzcan como cristianos en esta vida y no sucumban ante esas especulaciones que Pablo dice no son más que filosofías vacías, huecas, sin sentido, que en ese tipo de enseñanza y perspectiva no hay absolutamente nada, no ofrece nada, lo único es especulaciones. Y eso no solamente pasó en el siglo I. Luego los padres de la iglesia tuvieron que enfrentarse con eso. En la época de la Reforma tuvieron que enfrentarse con eso y hoy día estamos enfrentándonos con vanas filosofías, con sutilezas, conceptos huecos pero atractivos. Y los cristianos somos tentados a andar detrás de ello. Y quiero que observemos algunas características de esta falsa filosofía, algunas características de esa enseñanza falsa que los cristianos debemos estar siempre alertas. Primero, Pablo dice que son según las tradiciones de los hombres. ¿Qué significa esto? Que es algo hecho por el hombre, que es algo construido por el hombre, que es algo que no está fundamentado en la clara enseñanza de la palabra de Dios, que no se basa en las palabras de Cristo, que no se basa en la instrucción apostólica, no, es algo que viene fuera de las sagradas escrituras, algo hecho por el hombre. ¿Qué es lo que dice Pablo aquí? Bueno, estos falsos maestros estaban diciéndole a los hermanos, mire, estas cosas que has aprendido de la Biblia sobre Cristo, la redención y todo esto, es bueno, sí, pero si realmente quieres alcanzar la plenitud de la vida cristiana, si quieres dar un paso más allá, si quieres tener un cristianismo súper poderoso y quieres empoderarte como cristiano, debes ir más allá y te traigo una enseñanza secreta, que eso no te lo enseña Pablo, eso no te lo enseñan los pastores. Ven, escucha esto que te traigo y crecerás como nunca antes. Pablo dice, cuando te hablen así, ten presente, eso es hecho por el hombre. La iglesia, el cristianismo no es una religión de misterios, no es una religión de cosas ocultas, no, el misterio es la religión del cielo, de la luz, de la verdad. Aquí no hay nada oculto, aquí Cristo y los apóstoles enseñan a todos los cristianos todo lo que necesitamos para ser perfecto, que dice segunda a Timoteo 3:16. Toda la escritura es que inspirada, expirada del cielo por Dios. ¿Y es útil para qué? Para corregir, enseñar, instruir en justicia. ¿A fin de qué? De que el hombre y la mujer y el niño y el joven de Dios sean perfectos, enteramente preparados para toda buena obra. Así que si alguien viene a enseñarle para ser cristianos más exitosos y que esto lo dan ellos y por lo tanto te invito a mi conferencia, la inscripción vale 100,000 pesos para que puedas estar aquí, dice Pablo, no le creas, es algo hecho por el hombre. Una segunda característica de las falsas enseñanzas que debemos evitar es que son conforme a los rudimentos del mundo. Recuerdan que el apóstol Pedro, no me acuerdo el capítulo, pero él dice que el apóstol Pablo escribe tan profundo que hay algunas cosas que no son fáciles de entender y algunos las tuercen. Bueno, cuando uno lee estas frases dice, sí, Pablo sí era difícil de entender en algunas cosas,
Porque él dice que es conforme a los rudimentos del mundo, que son los rudimentos del mundo. No es una frase fácil de interpretar, pero probablemente Pablo se puede referir a aquellos principios o bases éticas que se enseñaban en el mundo que no están de acuerdo con lo que la Biblia dice, o se puede estar refiriendo a algo que luego tomaron los gnósticos, y es esto: que en el mundo hay seres espirituales que controlan los elementos del universo, que en el mundo hay seres espirituales que controlan los principios elementales del cosmos. Por ejemplo, las estrellas controlan el destino de las personas. Y entonces, maestros enseñando que ellos enseñarnos cómo nosotros controlamos a los espíritus que controlan a las estrellas y que controlan al destino, es decir, cómo puedes tú tener control de tu destino. Si tú sigues las enseñanzas secretas nuestras, aprenderás a controlar tu destino. Si sigues nuestros rituales, a través de los cuales controlamos las energías que hay en el mundo, a ti te va a ir muy bien. Lo que dice Pablo aquí es: no necesitas controlar a las estrellas. No necesitas controlar a ningún espíritu o a ninguna fuerza. ¿Por qué razón? Porque el Salvador que tú tienes fue el que creó a las estrellas. El Redentor que tú tienes es el que creó a todos los espíritus y las fuerzas que hay en el mundo. Así que tú no necesitas nada de eso. Lo único que necesitas ir es a Cristo. Y Cristo controla absolutamente todo. Y una tercera característica de esta falsa enseñanza es que no están conforme a Cristo. Es una forma de identificarla. No son según Cristo, no están a la altura de Cristo. Cualquier enseñanza espiritual o religiosa que le traigan, que no pone a Cristo en el centro, que no lo presenta como el supremo, el único, el exclusivo Dios, entonces dice Pablo, no sigan eso. Un segundo pensamiento que desarrolla Pablo aquí es explicarnos la unión del divino Cristo con el creyente. Miren versos 9 al 10. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Es decir, Pablo dice: creyente, si tú recuerdas constantemente quién es Cristo y quiénes somos nosotros en él, entonces no caeremos presa nunca jamás de ninguna falsa enseñanza. Y recuerden que todas las falsas enseñanzas de índole espiritual empiezan denigrando de una forma la supremacía que debemos recordar siempre. ¿Cuáles son? Primera cosa que no debemos olvidar nunca: Cristo. La plenitud que habita en Cristo. Dice Pablo, porque en él habita corporalmente ¿qué? Toda la plenitud de la deidad. Es decir, en Cristo habita la esencia de Dios. Cristo no solo manifiesta las obras de Dios, las palabras de Dios, los atributos de Dios, sino que en él está la esencia de Dios. La esencia de la deidad habita en él en forma corporal.
que Cristo no solo se parece a Dios, sino que Él es Dios. Él es la segunda persona de la Trinidad. Cristo exhala deidad por todas partes. Y cualquier enseñanza respecto a Cristo que diga menos que esto, debemos rechazarla. No es la enseñanza de las Sagradas Escrituras. Así que una enseñanza que jamás debes olvidar es esta: en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de Dios. Y hoy día no solamente los testigos denigran a Cristo dentro del mundo que se llama evangélico, dentro de algunos que se llaman bautistas pero que no son reformados, están denigrando la deidad de Cristo. ¿Quién es Él? Cuando a ti te dicen que para que seas un cristiano efectivo, además de Cristo necesitas algo más, allí hay un problema serio. Así que Pablo dice: hermanos, hijos de Dios, pueblo de Dios, no se te olvide esto: si en Cristo habita corporalmente la plenitud de la deidad, entonces no tienes razón para buscar experimentar absolutamente nada aparte de Él. Creer que Cristo es Dios y creer que Él es Señor de todo nos garantiza libertad. Somos libres porque Él es Dios y somos libres porque estamos en Él. Experimentamos la plenitud del perdón porque Cristo es lo que es, porque Él es Dios. Y si Cristo es Dios y estamos en Cristo, estamos completos. Necesitamos algo más. Absolutamente nada más. No necesitamos de ningún otro mediador. La Iglesia de Roma dice que necesitamos la mediación de la Virgen María y de los santos. Los carismáticos te dicen que necesitas la mediación del apóstol o hoy día se habla del patriarca y todo lo que ellos tienen. No necesitas eso. Si Cristo es Dios y estamos en Cristo, estamos completos en Él. Ahora, no significa que no necesitamos de los medios de gracia. Claro, Cristo, Dios, Señor, ha dado medios de gracia para que crezcamos en Él. Nos ha dado la oración, el culto, la lectura de la Biblia, los sacramentos. Ha dado a los pastores para que nos lleven a conocer más quién es Él, a crecer en la gracia de Cristo. Y esa es la razón por la cual Pablo complementa esto diciendo: quien es la cabeza de todo principado y autoridad, el Cristo en el cual has creído, tiene la autoridad en el cielo y en la tierra. Por eso no andamos con miedo a Satanás. Por eso no practicamos la guerra espiritual que se practica en otras partes, porque no están creyendo que Cristo es lo que Pablo dice que Él es. Aquí no necesitamos entrar, ni me di cuenta que el pastor y los hermanos que estaban aquí desde las 8 y algo en oración, pues no los vi que estaban echando los espíritus que estaban aquí sentados en las sillas y explotando a Satanás y esas cosas. No. Sabemos que Satanás está allí, que anda como león rugiente, y sabemos que él aprovecha cualquier debilidad del cristiano para meter sus sucias narices, y que tenemos que estar alertas en contra de las acechanzas del diablo, pero no andamos con miedo a él. No, ¿por qué razón? Porque el que está con nosotros es mayor que los que están allá afuera. ¿Y quién es el que está con nosotros? Aquel en el cual habita corporalmente toda la plenitud de la deidad,
quien es la cabeza de todo principado y potestad. Todo está bajo la autoridad de Cristo en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, Cristo es Señor de su pueblo. Cristo es nuestro Señor. Y el señorío de Cristo trae plenitud. El señorío de Cristo trae libertad. Hoy día hay alguna línea de enseñanza que pareciera ser reformada, pero que no lo es, donde le dicen a la persona que la gracia de Dios es tan grande que usted puede tener a Cristo como su Salvador sin tenerlo como Señor. Y de todas formas usted es salvo. Aquí Pablo dice que es todo lo contrario. Cuando usted acepta a Cristo como Salvador de su vida, es porque usted está reconociéndolo como Señor de su vida. Él es Señor de todo el mundo, es Señor de la iglesia, es Señor de los que salva. Y cuando acepto el señorío de Cristo en mi vida de una forma práctica, es lo que Cristo manda, entonces soy libre. Y es el Señor de Cristo, liberación de la esclavitud del pecado y del mundo. Y un tercer pensamiento que desarrolla Pablo es mostrarnos tres beneficios específicos de nuestra unión con Cristo. Cristo es Dios, es mi Salvador, estoy en Cristo, estoy completo en Él. Tres beneficios. Miren, en Él, en Cristo, también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con Él en el bautismo, en el cual también fuisteis también resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Una de las doctrinas más profundas y misteriosas es la doctrina de la unión del creyente con Cristo. Sí. Una de las doctrinas más profundas que la Biblia tiene es la de la unión con Cristo. Yo supongo que lo han escuchado antes, claro que sí. Pero hay veces que uno oye esto y como que no le presta mucha atención. ¿Qué significa esto de la doctrina de la unión que en Cristo? Que los creyentes, por medio de la fe, están unidos a Cristo. Es difícil decir con palabras todo lo que esto implica, pero la Biblia usa varias analogías para resaltar la doctrina de la unión mía con Cristo, la unión tuya con Cristo. Por ejemplo, Cristo se compara con una vid y dice que nosotros somos los pámpanos o las ramas. Las ramas se unen a la vid. Dice Cristo, separados de mí, nada podéis hacer. Estamos unidos a Cristo como una rama está unida al tronco. Eso es unión con Cristo. La Biblia dice que la iglesia es como un edificio compuesto por piedras vivas y que nosotros estamos unidos entre nosotros y estas piedras están unidas a la piedra angular, la cual es Cristo. Eso es unión con Cristo. La Biblia dice o compara a Cristo y la iglesia con la relación que existe entre el esposo y la esposa. Y que así como la esposa y el esposo se unen en una sola carne, igualmente Cristo el esposo, la iglesia, la esposa, están
unidos en una sola carne. Eso es la doctrina de la unión con Cristo. Pablo usa la metáfora del cuerpo y la cabeza, y él dice que nosotros somos el cuerpo y Cristo es la cabeza, y que el cuerpo está unido a la cabeza. Eso es unión con Cristo. Y Pablo dice, si usted recuerda siempre y comprende que usted está unido a Cristo y vive conforme a esto, no será presa de las falsas enseñanzas que pretenden conducirnos a experimentar una vida cristiana más alta, añadiéndole algo a Cristo. ¿En qué consiste esto de nuestra unión con Cristo? Bueno, no vayan a malinterpretar. Unión con Cristo no significa que la naturaleza divina de Cristo se une con la nuestra. Eso nunca podrá ser. Dios es trascendente, pero Dios es inmanente. ¿Qué significa esto? Dios se relaciona con su pueblo, Dios se relaciona con la creación, pero Dios es el totalmente otro. Eso es lo que significa que Dios es santo, santo, santo. Él es el totalmente otro, el apartado es lo que significa. Dios no puede mezclarse en su esencia con la creación, porque Dios es perfecto. Nosotros no lo somos. Unión con Cristo no significa que nosotros de alguna forma nos fusionamos con la esencia de la divinidad y somos algo así como unos dioses pequeños. No. Unión con Cristo no significa que perdemos nuestra característica, lo que nosotros somos, la personalidad, de la misma forma como el esposo y la esposa cuando se unen y forman una sola carne. El esposo no deja de ser lo que él es, la esposa no deja de ser lo que ella es, sino que unión con Cristo es esto: hemos entrado en una relación de pacto con Cristo, así como el matrimonio es una relación de pacto entre un esposo y una esposa. Esta relación de pacto con Cristo es esto: Él es nuestro y nosotros somos de Él. Eso es unión con Cristo. Unión con Cristo es que todos los beneficios de lo que Él hizo cuando estuvo en esta tierra ahora son nuestros. Y si te pones a pensar en eso es algo asombroso. Todos los beneficios de la vida perfecta de Cristo en esta tierra, su muerte, su sepultura, su resurrección, su ascensión a los cielos, todos los beneficios de ello fluyen a mí porque estoy unido a Cristo en una relación de pacto. ¡Qué hermoso! Y entonces Pablo explica esto usando algunos paralelismos entre la circuncisión y el bautismo. ¿Sí lo ven allí? Bueno, este es uno de los textos que más usan nuestros hermanos reformados, paidobautistas o presbiterianos, que bautizan a los niños para justificar el bautismo de los niños, porque ellos dicen aquí, Pablo dice que el bautismo es la continuación de la circuncisión, y si los judíos circuncidaban a los niños, nosotros tenemos que bautizar a los niños. Pero no es de lo que habla Pablo. ¿Qué es lo que está buscando Pablo aquí? Mostrarnos los beneficios de la unión con Cristo al comparar el bautismo con la circuncisión. ¿Cuál era el objetivo de la circuncisión en el Antiguo Testamento? ¿Qué es lo que Dios dice muchas veces sobre la circuncisión? Ustedes circuncidaron su carne, pero no han circuncidado su corazón. El objetivo de la circuncisión era algo espiritual. Era que abandonaran el pecado.
Pero ellos no lo pudieron hacer. La circuncisión en el Antiguo Testamento apuntaba a la regeneración. Circuncidaban el prepucio de la carne, pero su corazón no era regenerado por el Espíritu Santo. Desobedecían la ley de Dios de una forma flagrante. Esa es la razón por la cual Dios los abandonó. Pablo hace la comparación diciendo: usted y yo, ahora, por medio de la fe en Cristo, hemos sido recibidos en la iglesia universal, en el verdadero Israel, en el Israel espiritual, no por medio de un rito externo de la carne, sino por el nuevo nacimiento, por la regeneración. Y estos que nacen así, como niños, en la familia de Dios, reciben el bautismo. Allí sí hay una comparación. En el Antiguo Testamento la circuncisión era para los niños que nacían carnalmente del Israel carnal. En el verdadero Israel el bautismo es para aquellos que nacen como niños espiritualmente en el Israel espiritual por medio de la regeneración del Espíritu Santo. Ahí es en lo que yo veo alguna similitud. Aquí Pablo no habla sobre que tenemos que bautizar a los niños. Y cuando usted lea a Calvino y lea a todos esos grandes hombres que respetamos, van a encontrar que ellos llegan a esa conclusión, pero eso no es de lo que habla Pablo aquí. Pablo lo que hace es una oposición de la práctica carnal de la circuncisión y dice: no, esto no es lo que necesitamos. Lo que necesitamos es la regeneración. ¿Por qué Pablo habla sobre esto? Porque los falsos maestros estaban diciéndole a los cristianos: hay que circuncidarse en la carne para que experimenten un cristianismo genuino. Hay que practicar la circuncisión judía. Cristo no es tan suficiente. Hay que complementarlo con las ceremonias del Antiguo Testamento. Y Pablo lo que dice es: no, hermanos, no caigan en esto. El bautismo que recibieron como una evidencia de la fe que tienen en Cristo, que han sido regenerados, que han sido circuncidados en el corazón, el bautismo les debe recordar siempre que ustedes están unidos a Cristo y que ustedes están completos en Él. Eso es lo que nos dice el bautismo. Si usted fue bautizado en agua, eso le recuerda que usted está en nueva vida, que ha sido salvado, que está unido a Cristo, que no necesita de nada más, solo a Cristo y los medios de gracia que nos da Cristo. Bautizamos a los que han creído en Cristo, diciéndoles: usted ya ha sido circuncidado, usted ya ha sido regenerado por el Espíritu Santo. El bautismo siempre nos debe recordar eso. Tu vida está entrelazada con la vida de Cristo. ¿Vivió Él una vida perfecta? ¿Vivió Cristo una vida perfecta? Nosotros también en Él. Eso es unión con Cristo. ¿Fue crucificado Cristo por el pecado? Sí. Yo también he sido crucificado al pecado en Él, porque estoy unido a Él. ¿Está ahora Cristo sentado a la diestra del Padre en los cielos? Yo estoy sentado también allá, porque estoy unido a Él. ¿Tiene Cristo hoy día un cuerpo glorificado? Yo lo tendré también, por una sola cosa: estoy
unido a Él. ¿Recibió Cristo la herencia celestial? La recibiré con Él, porque estoy unido a Él. ¿Vive Cristo para siempre? Sí, algún día viviré para siempre, porque estoy unido a Él. Eso es lo que dice Pablo aquí. ¿Fuiste circuncidado espiritualmente por el Espíritu? ¿Has sido bautizado como una evidencia externa de esto? Estás unido a Cristo y todos los beneficios de Él fluyen por la gracia hacia ti y no necesitas nada más aparte de Cristo. Y Pablo concluye diciendo que aquellos que hemos sido justificados por gracia por medio de la fe, ahora el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, Cristo la quitó de medio y la clavó en la cruz. ¿Cuál era esa acta de los decretos? La ley de Dios. La ley de Dios decía, el alma que pecare, esa morirá. ¿Pecaste? Claro que sí pecamos. ¿Qué merecíamos? La muerte. Dios está airado contra el impío todos los días. Éramos impíos. ¿Cuál era esa acta que nos era contraria? Dios estaba airado contra nosotros. ¿Qué pasó en la cruz? Cristo soportó esa acta de los decretos que era contra nosotros. Cristo actuó como un pararrayos. ¿Cuál es la función del pararrayos? Bueno, que el rayo no nos caiga a nosotros, ¿verdad? Cristo fue ese gran pararrayos en la cruz. Recibió todos los rayos de la ira de Dios. Sufrió el infierno en la cruz para que aquellos que creen en Él ya no lo sufran nunca más. Cristo venció al diablo, a los principados, a los potestades. Todos ellos se oponían a Dios y nosotros en Cristo los hemos vencido. Así que no necesitamos ningún poder místico, ni ninguna doctrina rara, ni que nos enseñen un misticismo raro, una concentración rara, nada. Lo único que necesitamos es Cristo, y si Cristo gobierna sobre todas las cosas, incluyendo las potestades, no necesitamos recurrir a las estrellas, ni al destino, ni al yin, ni al yang, a ninguna otra cosa. Estamos completos en Él. Y concluyo diciendo esto. Si abrazamos a Cristo por medio de la fe, disfrutaremos de todos los beneficios en Él. Si rechazamos a Cristo y su señorío, o si tratamos de complementarlo con alguna cosa, no recibiremos ninguno de los beneficios almacenados en Él. O Cristo es nuestro Señor absoluto, o no lo es en nada. Él no acepta señoríos a medias. Él quiere ser el Señor completo de tu vida, o no lo es en absoluto. Amigo, todo lo que necesitas para ser realmente feliz en este mundo y en la eternidad está en Cristo. Ven a Él, confía en Él. Hermano, cuidado con lo que escuchas por internet. El mundo cristiano hoy día está invadido de sutilezas, cosas que aparentan ser cristianas, pero no lo son, que le añaden a Cristo algo. Cuando te dan algo para mejorar la vida cristiana aparte de Cristo, huye de allí. Hoy día hay un cristianismo lleno de
teología de la prosperidad, misticismo, metafísica, meditación trascendental, sanidad interior, guerra espiritual mística, angelología, regreso a las raíces hebreas. No sé si lo han visto, que para que tú seas un cristiano más bíblico y efectivo, en vez de decir Jesucristo, tienes que decir Yeshua HaMashiach. Y hablar algo de hebreo. Y tener en el culto el candelabro de 7 brazos, la bandera de Israel, tocar el shofar en el culto. Misticismo. Pablo dice, no necesitas de eso. Es más, si añades eso, ya no tienes a Cristo. Cristo es exclusivo. Cristo es exclusivo. No los escuches, no los sigas. Y si hacemos esto, contaremos siempre con la bendición del Señor. Quiera Dios que seamos cada vez una iglesia más cristocéntrica. Oremos. Padre nuestro, Padre eterno, Dios excelso, gracias por tu palabra y gracias por mostrarnos una vez más la grandeza de Cristo y la centralidad que tenemos en Él. Convierte y santifica, te lo ruego, en Cristo Jesús. Amén.